Buenos días, querido Salvador, ¿cómo estás? Muy bien, Guille, gracias. Bien, bien. Qué Aquí bueno. esperando el diálogo. Sí, sí, de nuevo en este encuentro, en esta modalidad de comunicarnos, y le estamos nombrando diálogos divinos. Este es el número 2, y bueno, pues estando en este mes de mayo, dedicado a la Madre, y siempre conectamos a María con ese ser madre, ¿verdad? Por eso, pues se antoja hablar de ella en este mes. ¿Cómo ves? Muy bien. ¿Y se lo merece? Sí, sí, porque es un título inseparable de María, ¿no? Siempre pensamos en ella como madre. Ujú. Entonces, te antoja en este mes, ¿cómo ves que nuestros diálogos divinos sean de ese tema? De Que es María, muy bien. un tema riquísimo y casi casi inagotable. Se puede hablar de María muchísimo porque pues ella es reina, es virgen, es madre, es mujer y sobre todo es un modelo muy brillante de lo que debe ser un cristiano. Así es. Uno que ama a Cristo, forzosamente pues te viene a la mente María, ¿verdad? Ujú. Y pues yo te quiero preguntar, Salvador, dentro de estos escritos de Luisa Picarreta de la Divina Voluntad, que es el tema siempre principal de nuestros diálogos, o sea, ¿qué hace tan especial a María? ¿Qué dones le da Dios? ¿Por qué es tan especial, tan atrayente ese tema? ¿Por qué es tan atrayente ese tema? Bueno, es una bonita forma de meterlo a uno en aprietos. Gracias, Guille. Gracias. Pues sí, y digo meterlo a uno en aprietos porque hablar de María es muy, muy difícil, igual que hablar de la humanidad de Jesús, ¿no? ¿Y por qué es difícil? Bueno, porque no los conocemos en plenitud y generalmente cuando hablamos de ellos, pues nunca llegamos a nada. Siempre nos quedamos en la parte externa, en la parte superficial, porque se requiere para poder hablar de tanto de ellos como de cualquier persona. Bueno, se requiere conocerlos a fondo, pero para hablar de ellos en especial se requiere de una revelación y de una revelación del Espíritu Santo, ¿sí? Porque hay que recordar que es Él, el Espíritu Santo, el que nos debe ir conduciendo hasta la verdad plena. Y sabemos que la verdad plena pues es el Jesús pleno. O sea, el conocer a Jesús en plenitud, en toda su extensión, de esa doble naturaleza que tenía, tanto humana como divina, y cómo es que interactuaba la una con la otra. Que ahora, después de haber hablado ya de la divina voluntad, sabemos que este es el plan original de Dios. O sea, no era algo especial para Jesús, sino era el plan para toda la humanidad, el tener esas dos naturalezas, humana y divina, que en Jesús iba a ser bueno, como su nombre lo dice, por naturaleza, y en el hombre iba a ser por don, o sea, como una gracia, como un regalo. Pero a final de cuentas, pues es exactamente lo mismo, el cómo interactúa la divina voluntad y la vida divina con la voluntad humana y la voluntad divina. Entonces, en esa medida es como vamos a ir conociendo al Jesús pleno por medio de la revelación. Y ahora tú te preguntarás, bueno, ¿y por qué metí a María en esto? En primero, por lo que acabo de decir, esto era el plan original de Dios para el hombre. Pero, sobre todo, le dice Jesús a Luisa que su madre es un mismo eslabón de unión con Dios. O sea, comparten la misma vida. La vida humana del Verbo,
la vida humana de Jesús, la naturaleza humana de Jesús, comparte la misma vida con María. Entonces, si no conocemos a Jesús, pues lógicamente no conocemos a María. Si para conocer a Jesús debemos esperar esta gran revelación del Espíritu Santo, entonces para conocer a María debemos también esperar esta gran revelación del Espíritu Santo, que en forma secundaria nos irá dando el conocimiento del cómo vivía María, del qué tipo de vida tenía María. ¿De acuerdo? Entonces, así que podemos concluir, si no conocemos a Jesús, no podemos decir que conocemos a María. Entonces, el vivir en la divina voluntad es un intercambio de vida con Jesús. Entonces debemos conocer la divina voluntad para conocer a María. Bueno, ahora ya después de haber hablado algunas veces sobre este conocimiento de la divina voluntad, probablemente ya tengamos un poquito más de posibilidades de poder entrar en esta vida de María y poder entender tanto sus dones, sus atributos y sobre todo como el por qué es lo que María es. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, en muchas ocasiones siempre pensamos que queremos conocer a María, queremos conocerla para ver hasta dónde tengo relación con ella. O sea, para ver hasta dónde podemos ponerla en nuestra propia vida o en nuestra propia experiencia. Pero, bueno, no se trata de eso, no se trata de ver hasta dónde yo la puedo hacer entrar, sino se trata de ver hasta dónde Dios la quiso poner en mi propia experiencia, en mi propia vida. De forma muy natural, Guille, estamos conectados con Dios, o sea, sin Él no somos nada, ¿de acuerdo? Estamos conectados con Dios y Dios con nosotros en Jesús, en el Verbo eterno, y estamos conectados desde la generación eterna del Verbo, y dependemos al 100% del Verbo. Y por lo tanto del Verbo encarnado dependemos al 100% de su humanidad, o sea, dependemos de Jesús, ¿sí? En Él fuimos depositados para ser en Él creados. Después, por el efecto del pecado original, ahora necesitamos estar en Él para ser redimidos. Y ahora en la actualidad necesitamos de Él y estar en Él para ser santificados y después divinizados, que ese sería el trabajo de la divina voluntad. Debemos llegar a entender que sin Él, sin Jesús, no podemos nada, ¿sí? O sea, toda nuestra vida, toda nuestra finalidad, todo lo que somos depende de Jesús. Ahora, si Jesús y María comparten la misma vida, por lo tanto estamos conectados de la misma manera con ella, y esto por una decisión de Dios ab eterno, ¿sí? Entonces vamos a tratar de ir esclareciendo poco a poco este tipo de relación. Habíamos dicho ya que el plan de Dios en la creación era el no estar solo. Dios no quería estar solo. Y eso te recordarás las palabras de Luisa, donde Jesús se lo dice, que antes de que de que Dios dijera que no era bueno que el hombre estuviera solo, esas mismas palabras se las había mencionado
a su amor, diciéndole, no quiero estar solo. Y entonces hagámonos una compañía, creemos una criatura con la cual poder compartir al tú por tú como Dios. O sea, que tenga la misma capacidad, los mismos atributos, las mismas cosas que nosotros, para que nosotros podamos amarlo y entablar una relación con Él, y Él pueda amarnos, pero en la misma manera, en la misma medida que nosotros lo amamos a Él. Entonces Dios quería tener una compañía, ¿sí?, para poder tener relaciones de amor, relaciones a la par. Y en segundo lugar, Él quería manifestarse en su exterior, y para eso decidió hacerlo en forma material, o sea, en forma tangible, visible, en una humanidad creada para Él mismo, o sea, donde su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo Eterno, pudiera actuar, pero en el adextra de Dios, y manifestar todas las obras que Dios quería hacer, ¿sí? Sí. Pero ahí empezaron los problemas para Dios, es una forma de decirlo, ¿no? Sí. O sea, empezaron los problemas para Dios porque el amor de Dios es comunicativo y expansivo por su propia naturaleza. Entonces, no era cuestión ya de decidir o no decidir. La decisión de tener una compañía y la decisión de tener a una humanidad donde ponerse Él mismo, lo obliga, vamos a decirlo así, a extender esa que dependemos de la humanidad de Jesús, dependemos del Verbo, y de la misma manera dependemos de María por tener la misma vida que ella. ¿De acuerdo? Sí. Algo que vale la pena recordar es lo que le dice Jesús a Luisa sobre su mamá, que cuando Luisa le dice que cómo era posible que ella formara el primer eslabón, el primer anillo de conjunción con su humanidad si estaba su mamá. Y entonces Jesús le dice, mi mamá no entra en la parte secundaria de mi amor, de mis actos, sino que forma un solo anillo conmigo. Y también, ¿de acuerdo? O sea, es un mismo anillo, una misma vida, que es lo que estábamos comentando hace un momento. Bueno, entonces volviendo a lo anterior, Guille, decíamos que Dios tiene esa decisión, tanto de estar con una criatura como de como de manifestarse. Ya decíamos también que se puso en problemas porque como su amor es comunicativo y expansivo por propia naturaleza, entonces quiso extender esta idea de su presencia en la criatura, y ahora quiso dotar al Verbo Eterno de una familia. Por lo tanto, en la mente de Dios inmediatamente surge la idea de la humanidad de su propia madre, o sea, la humanidad de María. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, en la mente de Dios, la segunda humanidad creada fue la de su propia mamá. Y a ella la tuvo que enriquecer con todas las prerrogativas necesarias para esa misión, ser madre de Dios, que es como su primer atributo. ¿De acuerdo? Madre de Dios. Entonces, primero vamos a hablar de la Madre de Dios. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Cada vez que nosotros pensamos en María, pensamos que es una persona pues muy especial,
Y lo primero que nos viene a la mente y que recordamos es que es inmaculada. Y se nos llena la mente con la idea de la Inmaculada Concepción, y le atribuimos a esta Inmaculada Concepción casi todo el mérito de todo lo que es María. Queda claro. O sea, nosotros decimos Inmaculada Concepción, pero la asociamos con que no hubo pecado, no hubo culpa, no hubo nada en ella que ensombreciera la creación de Dios. ¿Sí? Bueno, pero el ser inmaculada, Guille, no sé cómo veas esto, pero el ser inmaculada no le da a María ninguna prerrogativa especial, porque en la mente de Dios el ser inmaculado era exactamente el plan de Dios para todos nosotros. ¿Sí? O sea, en la mente de Dios todos deberíamos de haber sido inmaculados. Así que, repito, el ser inmaculada es grande, sí, pero no es prerrogativa específica de María. Ahora, después del pecado original, toda la humanidad pierde la posibilidad de ser inmaculada. Entonces a María se le aplica este atributo en forma especial, pero a final de cuentas era lo natural. ¿De acuerdo? Así es. Bueno, ahora, pensando ya ahora nosotros en la divina voluntad, pensamos que su vida completa en el querer divino es enorme, es algo que María tuvo como un privilegio también específico para ella, pero nos volvemos a equivocar, porque si el plan de Dios es que todos fuéramos inmaculados, si el plan de Dios es que todos viviéramos en su voluntad, forzosamente el plan de Dios era que todos viviéramos siempre en plenitud en su querer divino, para poder llevar a cabo una vida divina en la plenitud que Él había decidido para cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Entonces esto tampoco era un privilegio especial para ella. Se le aplicó como cosa natural y se le aplicó como un privilegio después del pecado, gracias a los méritos de su hijo, pero no eran dotes que la pudieran hacer, quizá la palabra no sea correcta, digna de ser madre de Dios. ¿Sí? Sí. Entonces, tampoco esto es lo que la distingue de todos los demás. Bueno, entonces, para lograr ser madre de Dios, Dios la tuvo que enriquecer con todos los atributos y todas las prerrogativas de su propia vida, pero sobre todo de su paternidad y de su fecundidad. ¿De acuerdo? Sí. Una paternidad que en María se transforma en maternidad divina. O sea, y estas dotes, tanto la paternidad como la fecundidad, sí son especiales y específicas para ella. Ninguno otro las podría haber llegado a tener, ni tú, ni yo, ni ninguna persona en el mundo debería de tener esto, aunque hubiera sido inmaculado y aunque hubiera vivido en la divina voluntad. Así que esto es lo que vuelve a María la madre de Dios. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces, no sé cómo decirlo. Si esto es lo que le permite poder ser la madre de Dios, lo que permite que en ella se engendre un hombre verdadero y un Dios verdadero, el hombre es tomado de ella, del germen humano de ella. El Dios es tomado del germen divino, ¿sí? Y ese germen divino es
es gracias a esta paternidad. Entonces, como ya está conformada María como Madre de Dios, ahora queda preñada prácticamente por el Espíritu Santo, que es el que funge como esposo, pero es el Espíritu Santo el fecundador de la vida divina. Es el que le confiere a María tanto la paternidad como la fecundidad. Bueno, entonces, ¿cuáles son las razones, según Luisa, vamos a analizarlo según Luisa, para esta maternidad divina? Le dice Jesús a Luisa que para poder elevar a una criatura a concebir a un hombre y Dios, debió concentrar en ella todos los bienes posibles e imaginables, que debió elevarla para poner en ella el germen de la misma fecundidad paterna, que es lo que decíamos hace un momento, ¿sí? Y que así como el Padre Celestial lo generó en su seno con el germen virginal de su fecundidad eterna, sin obra de mujer, y en ese mismo germen procedió el Espíritu Santo, así mi celestial mamá, con este germen eterno, todo virginal de la fecundidad paterna, me concibió en su seno virgen sin obra de hombre. ¿Te fijaste lo que dijo esto, Guille? Sí, estoy concentrada. Sí, pero ¿de veras te fijaste? Porque mira, perdón, pero son cosas que van saltando a la mente. Lo que hemos dicho siempre, que a veces leemos y no penetramos. Pero fíjate, voy a repetirlo. Sí, por favor. Dice, debí elevarla tanto de poner en ella el germen de la misma fecundidad paterna. Creo que esto es entendible. Ajá. Y luego dice, y así como mi Padre Celestial me generó virgen en su seno con el germen virginal de su fecundidad eterna, sin obra de mujer, y luego en este mismo germen procedió el Espíritu Santo, así mi celestial mamá, vamos a quedarnos aquí, del mismo germen de la fecundidad paterna, el mismo germen que hace que Dios genere, de ese mismo germen procede el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora cuando esta fecundidad se pone en María, de ese germen viene el ser madre de Dios, puede concebir a Dios. O sea, de la parte humana se toma la humanidad de Jesús y Dios con el germen divino puesto en María pone al Verbo eterno ahí mismo. Pero en el Padre de ese germen procedió el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Ahora, en nosotros, en María, de ese mismo germen que trae a luz al Verbo eterno, debe proceder ¿quién, Guille? Nosotros. Sí. ¿De acuerdo? Sí. O sea, nosotros debemos proceder de ese mismo germen. O sea, el primero la hace Madre de Dios, razones para maternidad divina, el poseer ese germen. Que lógico, no podía poseerlo si no fuera inmaculada y si no hubiera vivido siempre en la divina voluntad. Sí. Pero de ese mismo germen debe proceder el Espíritu Santo, o sea que es la vida divina comunicada, completa. Y esa vida divina completa y comunicada sería en toda la familia humana. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces dice, la Trinidad debió dar de lo suyo a esta Virgen Divina para poder concebirme a mí, Hijo de Dios. Jamás me hubiera podido concebirme mi Santa Mamá sin tener ningún germen. Ahora, como ella era de la raza humana,
este germen de la fecundidad interna dio virtud de concebirme hombre, y como el germen era divino, al mismo tiempo me concibió Dios. Y así como el generarme el Padre al mismo tiempo procedió el Espíritu Santo, así al mismo tiempo que me generé en el seno de mi mamá, procedió la generación de las almas. Entonces ya tenemos una idea de dónde venimos. ¿Sí? Sí. Y sin quererlo, entramos también en el terreno de Madre Nuestra. Ahora sabemos por qué es Madre de Jesús, por qué es Madre de Dios, pero al mismo tiempo sabemos por qué es Madre Nuestra, porque ese mismo germen divino y el germen humano de María, unidos juntos, hicieron proceder a todas las almas. ¿Qué tal? Entonces, ya sabes de dónde procedes, María. Digo, María Guillermina. Me llamo como mi mamá, ¿eh? Así es, María Guillermina. Guillermina. No, pues qué cosa tan grande. De veras, cómo se nos abre la luz con estos conocimientos que Jesús nos comparte. De veras es maravilloso porque pues de repente pensamos que, bueno, o se pensaba antes, yo ahí sí ya no me quiero contar, en que María es nuestra madre así como adoptiva, ¿no? Así es. Tenemos una idea muy pequeña de María, ¿no? O sea, pequeña en el sentido de que es como heredada en la cruz. Ándale. Como cuando Jesús dijo, hijo, ahí está tu madre, y madre, ahí está tu mujer, ahí está tu hijo. Sí, o sea, y nos queda esa idea como de una herencia incluso simbólica. Así es, totalmente así es. Incluso Luisa, aquí me voy a atrever a decir algo que a lo mejor está mal dicho, pero bueno. Incluso Luisa en las horas de la pasión, que ya sabemos que las horas de la pasión las escribe más o menos por ahí del volumen 11-12. Sí. Ella en el momento en que de la crucifixión de Jesús, cuando habla de las palabras de Jesús, ella dice y da a entender que ahí Dios Jesús nos dona a su mamá como una cosa muy especial. ¿De acuerdo? Sí. Sí te acuerdas, ¿no? Que dice, viendo que ya no tienes nada más que darnos, ves a tu mamá y ahora tú quieres darnos también a tu mamá. O sea, como decir, les voy a dar a mi mamá como madre de ellos. O sea que aún Luisa en ese tiempo tenía esta idea. Así es. Sí. Lógicamente, no había llegado Jesús no le había comunicado todas estas verdades que hemos estado viendo ahorita, ¿no? Claro, y es un proceso en Luisa y también en nosotros. Así es. Pero el conocimiento que se nos va abriendo en el entendimiento, pues nos va haciendo ver a María ya de otro modo. O sea, del modo más real, porque todo lo que estuviste leyendo hace rato, por eso te dije, estoy concentrada, porque es una cosa maravillosa, pero algo que la sustenta mucho, que la avala mucho, es que es muy lógico. Así es, totalmente lógico, ¿no? Sí, no se podía esperar menos de la obra de Dios. Uh-huh. O sea, para nosotros y pues todo su plan es perfecto, correctísimo y pues muy, muy lógico. Y además qué maravilla de veras entender que María es nuestra mamá de esa manera que lo leíste, porque una mamá pues le comunica todo a su hijo, a su hija. Entonces ahí hasta nos sentimos privilegiados, ¿no? De tener una madre así que nos va a comunicar pues todo lo que tiene ella, que ya lo dijiste, todo lo que Dios
le tuvo que poner a esa criatura. Exacto. Y todo nos lo comunica. Todo nos lo comunica, y si te fijaste, o sea, porque aquí vale la pena entenderlo, no fueron nada más los dones, porque bueno, ojalá hubieran sido puros dones lo que le comunicó, sino le dio parte de sí misma. Toda la Santísima Trinidad se pone en ella, porque al hablar del germen divino, estamos hablando de la naturaleza divina. O sea, el germen no es algo agregado, el germen es la propia vida divina, la propia Trinidad que se dona. Entonces el germen divino, la fecundidad divina. Y esto es lo que ahora María tiene como naturaleza, que gracias a ella se concibe el Verbo, y es lo que le hereda al Verbo, y por eso es que el Verbo puede concebirse como hombre y Dios. Pues ahora simplemente extiéndelo. Claro. Es María concibe en nosotros, bueno, nos concibe en ella. En Jesús. Sí, en Jesús, pero al mismo tiempo nos dota de su misma herencia, del germen divino, de la vida divina, y todo a través de su Hijo. O sea, nos fecunda con su Hijo. Entonces, esta naturaleza divina, esta vida que tenemos, se la debemos a María. Así es, por eso ahora tenemos acceso a poder entrar en la vida de divina voluntad. Así es, porque gracias a la herencia de María. Sí. O sea, si María no accede a la encarnación del Verbo, entonces el Verbo no se hubiera hecho hombre. Y el haberse hecho hombre es el único punto de unión para poder unificar a la humanidad con la divinidad. Entonces, si el Verbo no se encarna, el hombre nunca hubiera podido acceder a la divinidad. Y el Verbo se encarna gracias a María, gracias a la fecundidad y a la paternidad de María, que ahora le es transmitida y nos es transmitida a nosotros. Y entonces tenemos ya un océano enfrente de nosotros, un océano inmenso que nos asegura quién es María y que nos hace entender quiénes somos nosotros. Porque no se trata nada más de María, no se trata nada más de Jesús, se trata de saber quién soy yo y qué relación tiene María conmigo. ¿Qué más relación puede tener un hijo con su madre? No hay. ¿Lo más cercano? Es lo más cercano. El hijo depende totalmente de la madre. Sí, tomando en cuenta el cordón umbilical. Bueno, y tú como médico ginecólogo, pues lo entiendes mejor. Entonces, esta relación debemos tenerla muy presente. Y ahorita vamos a ver otras formas de ser nuestra madre, pero esto llama la atención porque es total y absolutamente natural en ella ser madre nuestra. Total y absolutamente natural en nosotros ser hijos no adoptivos de María, sino hijos reales de María. Conformamos a su propio Hijo, que es Jesús. Bueno, otra de las cosas, Guille, que es muy frecuente, es que cuando pensamos en María, generalmente la pensamos tan grande, tan pura, tan dotada de gracias, de todo, que difícilmente se nos ocurre que María haya tenido una prueba. Ah, sí. ¿Sí? Como que no la encuadramos dentro de este mundo en que todos nosotros somos probados. Incluso Luisa en alguna ocasión se lo pregunta a Jesús, ¿no? Ella estando pensando en María, en la Inmaculada Concepción, ella pensaba que María, pues que era tan grande, tan
santa, en fin, tan dotada de gracias. Pero se preguntaba, bueno, ¿y cuál podría haber sido la prueba de ella si su naturaleza era santa, exenta de pecado? Y ahí Jesús le da también indicaciones muy precisas. Le dice que ninguna criatura le es agradable a él si no es probada, ¿sí? Y si no, le dice que si su mamá no hubiera tenido una prueba, entonces hubiera tenido una madre esclava, no libre, ¿no? Y bueno, la esclavitud y las cosas forzadas no entran dentro de la forma de obrar de Dios, no entra dentro de sus obras, y sobre todo no puede manifestarse su amor en donde no hay libre voluntad, donde no hay libre aceptación, porque eso sería esclavitud. Entonces Jesús le dice, mi mamá tuvo su primera prueba desde el primer instante de su concepción. En cuanto tuvo su primer acto de razón, conoció su voluntad humana por una parte y la voluntad divina por la otra, y fue dejada libre para elegir a cuál de las dos voluntades debía adherirse. Y ella, sin perder un instante, y conociendo toda la magnitud del sacrificio que hacía, nos donó su voluntad sin quererla conocer más, y nosotros le hicimos don de la nuestra. Y en este intercambio de donación de voluntades por ambas partes, afluyeron todos los méritos, las bellezas, los prodigios, los mares inmensos de gracia en la Inmaculada Concepción de la más privilegiada de todas las criaturas. ¿Sí? Entonces, bueno, María tuvo una prueba forzosamente. Y ya yéndonos a las palabras, a lo que María nos dice, recordarás que dice que no hay sacrificio más grande que el sacrificar la voluntad, su propia voluntad, toda su vida, ¿sí? No en un acto sí y en un acto no, sino aún en los actos santos. ¿Recordarás eso? Sí, por supuesto. Bueno, entonces, porque luego somos muy dados, Guille, en pensar que como María era la Madre de Dios y María es muy santa y la llena de gracia y todo eso, no, pues ¿cuál prueba podía tener? Sufrió mucho, sí, pero no una prueba en el aspecto de ser tentada, ¿sí? Y la tentación generalmente la llevamos, la concepción que tenemos de tentación es de actos contra Dios, de actos de ceder a nuestras concupiscencias, ¿sí? Y no, te acordarás que la vez pasada, hace una semana, que hablamos de la pasión, ya entendíamos que Jesús también tuvo tentaciones, pero que era la tentación de actuar con su propia voluntad. Entonces María también es puesta en este punto, ¿no? En fin, no sé si tengas algún comentario sobre esto. Ay, pues no. ¿No? Bueno, realmente no. Es que está tan claro que no, aquí como que lo que más te llama es escuchar y guarda silencio porque realmente está muy claro. Así es. Le dice Jesús a Luisa un poco más adelante, le dice, esto, o sea, todo lo que dijimos de la prueba y todo, la elevaba tan alto que lo que nosotros éramos por naturaleza, ella lo era por gracia. ¿Sí te das cuenta lo que está diciendo? María es Dios por gracia. Sí. O sea, así dicho en pocas palabras. ¿Para qué meternos a buscar y buscar? Lo que ellos son por naturaleza, o sea, por naturaleza son Dios,
María lo es por gracia. Sí, justamente es. Dice, todas las demás prerrogativas, sus privilegios, su misma inmaculada concepción, habrían sido nada en comparación de este gran prodigio. Es más, fue esto lo que la confirmó y la volvió estable y fuerte durante toda su vida. Mi voluntad continua, desbordante sobre de ella, le participaba la naturaleza divina, y su continuo recibirla la hizo fuerte en el amor, en el dolor. Fue esta voluntad obrante en ella lo que atrajo al Verbo a la tierra, lo que formó la semilla de la fecundidad divina para poder concebir un hombre y Dios sin obra humana, y la hizo digna de ser madre de su mismo Creador. Híjole, ya no te pregunto que si te fijaste, porque ya me dijiste que no. Bueno, que estás muy concentrada, perdón por esto. Pero no, sí es cierto. O sea, sí, mira. Hace ratito, perdón, son cosas fuertísimas, pero entrando en este contexto de todo lo que nos va compartiendo Jesús en estos escritos de Luisa, te escandalizas en el buen sentido. Así es. Es que mira, aquí hay pedacitos, frases que dicen tanto. Primero, bueno, lo que ya comentamos, lo que la Trinidad es por naturaleza, María lo es por gracia. O sea, lo único que se ve es que en uno es porque así es y el otro porque se lo dieron, pero a final de cuentas es lo mismo, ¿sí? El dueño de la Ford tiene el carro más lujoso de la Ford. Tú te lo regalaron. Bueno, pues cuando los ven a los dos en el Ford más lujoso. Sí, sí. ¿Qué importa si uno es regalado y el otro es por naturaleza? O sea, a final de cuentas, los dos lo tienen, lo usan, los dos tienen los mismos atributos, el mismo claxon, el mismo todo, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, eso es una de las cosas. Otra, que es increíble, todo esto fue debido a que ella permaneció firme en el estado, ¿sí? Porque si recordarás, estamos hablando de la prueba de María, ¿sí?, de su constancia, y dice, fue esto lo que la confirmó y la volvió estable y fuerte durante toda su vida. ¿De acuerdo? Y luego, cuando la criatura, María o cualquier otra, continúa en esta decisión y en este ambiente de la divina voluntad, entonces Jesús dice, mi voluntad continua, desbordante sobre de ella, le participaba la naturaleza divina. ¿De acuerdo? Entonces, lo que va a participarle a María es su decisión de permanecer siempre. Lo que puede confirmarnos a nosotros es la decisión firme de seguir ahí. Que esto hay que irlo viendo también para la criatura, ¿no? Entonces, y fue todo esto, lo que le dio la fecundidad divina y lo que atrajo al Verbo a la tierra. Así que esta es la mamá de Dios, y ahora sabemos el por qué es digna de ser madre de Dios, que esa es otra de las cosas que dijo al final, ¿sí? Dice, la hizo digna. Esta palabra es muy curiosa porque te recordarás que Jesús siempre dice que todas sus cosas son por don, que porque el hombre no es digno de nada de él. Entonces todo es por magnanimidad de Dios, ¿de acuerdo? Sí. Sin embargo, aquí dice que todos estos atributos que ya le fueron dados a María como propios, como par ya de ella, eso es lo que la convierte en digna
de ser madre de Dios. O sea, todo lo que Dios le pone, que ya nos lo leíste, ¿no? Así es. Y que ella gana. Exacto, Por... esa donde iba. Porque siempre es una sociedad, ¿no? Así lo hemos hablado, siempre es una alianza de que Dios, entre comillas, necesita a su criatura para poner en la criatura lo que Dios quiere, ¿no? Para ser correspondido. Así es. Ser correspondido en el mismo, podríamos decir, a la misma altura, ¿no? Con el mismo valor. Entonces Dios le pone a María todos esos atributos, privilegios, pero espera que María le corresponda, y María pone, ahora sí que su granito de tierra, ella que es criatura, su granito de arena, y es en esa prueba, ¿no? De simbólicamente querer amarrar su voluntad al trono del Altísimo. Así es, y eso es lo que la convierte en digna. Exacto, o sea, la correspondencia con su granititito de arena. Así es. Que Dios la inunda con ese mar de privilegios y María pone su gotita, así como en el cáliz de la misa, ¿no? Así que bueno, vale la pena tenerlo en mente para entender el valor inmenso de la constancia. Exacto, de que ahora viéndonos a nosotros y viendo a nuestra mamá como modelo, bueno, pues sabemos que ese es el camino, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, bueno, ya para hablar de la Madre de Dios, creo que de alguna forma ya está más o menos claro el por qué pudo ser Madre de Dios. Por la participación de todos los atributos, sobre todo germen, fecundidad, paternidad, pero en forma sobresaliente la prueba, que es lo que la constancia de María en ese vivir ofrecido por Dios a ella, es lo que la hace digna de recibir todo lo de Dios y lo que la hace digna y posible de concebir a un hombre Dios. Pedro, aunque ya vimos algo de nosotros, que ella es verdaderamente Madre nuestra, creo que vale la pena ahondar un poco sobre la parte de Madre de nuestra, Madre de la humanidad. Sí, ¿Sí? sí, sí. Porque siempre la hemos llamado Madre nuestra. Nos hemos dirigido a ella con la confianza de hijos, ¿sí? Sabiendo que de alguna manera seremos oídos, escuchados, atendidos por esa Madre, ¿no? Pero sobre todo es tan grande esa relación que existe del hijo hacia la madre, esa ligue afectivo, emocional, espiritual con la madre. Es tan grande eso que Dios nos quiso amar como madre. ¿Sí? O sea, Dios tenía en él el amor paterno, pero no tenía el amor materno. En las tres personas divinas, o sea, hablando humanamente, por favor, que se entienda que esto es humano. Hablando humanamente, las tres divinas personas son masculinas. Sí, sí. ¿Sí? Y por eso, y si las tres personas, y no podía ser de otra manera, porque como es continuidad del Padre, el Padre puesto todo en el Hijo no podría ser mamá. ¿Sí? Hablando así humanamente. Entonces tenía que ser Padre, o sea, Padre pero segundo, por lo tanto Hijo. Y lo que sale del Padre y del Hijo tenía que ser también masculino, otra vez de nuevo, repito, en forma humana, para que se entienda. Entonces el amor paterno de Dios regía y se extendía en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero Dios, sabiendo que el amor materno es más
grande, vamos a decirlo así, que tiene cualidades diferentes, que tiene otro modo de acción y otro efecto sobre el Hijo. Entonces ahora Dios nos quiso dotar de una madre. Por eso es que pone todo su amor en María. Y el amor paterno en María se convierte en amor materno. ¿Sí? Sí. Entonces Dios quiso amar a la criatura con amor materno, que es mejor que el paterno. Y la única... Pero bueno, a ver tantito, eso de más grande o mejor, como, más bien dicho, como más cercano, ¿no? O sea... Tiene atributos diferentes, Guille. Diferentes, pero no mayor, digo, para... Mira, es que nosotros las palabras las usamos muy artificialmente. Cuando tú oyes ahorita, como yo que dije, más grande, entiendes que es mayor el amor materno que el amor paterno. Bueno, visto así, pues no podría ser. Eso, sí, una pequeña aclaración. Sí, pero en términos de manifestación del amor, tú velo en los hijos. Sí, es más accesible, incluso el Día de la Madre es como más acaparante que el Día del Padre. Sí, el Día del Padre, cuando mucho te hablan por teléfono. ¿Ah? Sí, no es día de asueto. Sí, como que la madre, el amor de madre, el concepto madre, es muy, muy acaparante en todos sentidos. Así es. Ya ves el poema, ¿no? Madre, soy la luna, y cosas así. Por eso es que Jesús se lo dice a Luisa, y le dice que Dios quiso amar a la criatura con amor materno, ¿sí? Y que la única manera era depositar este amor materno en una humanidad femenina, ¿de acuerdo? Sí. Pero algo más grande, Guille. Ajá. No solo quiso amar a los hombres con amor materno, quiso ser amado Sí. con amor materno. Eso hay que pensarlo y repensarlo. O sea, porque si volvemos al mismo punto, María, ¿quién es María? María es hija del Padre, es esposa del Espíritu Santo y es madre del Verbo. Por lo tanto, podemos decir que es madre, hija y esposa de Dios. Sí. Y que Dios, al comunicarle su amor, María lo convierte. O sea, la divina voluntad obrante en una humanidad femenina convierte el amor paterno en materno. Y entonces todo el ligue que existe entre un hijo y una madre aquí, ahora ese mismo ligue se extiende entre María y Dios. ¿De acuerdo? Sí. Entonces es enorme la figura de María. Pues sí, y aquí también vale la pena resaltar lo que dijiste hace ratito, de que Jesús le dice a Luisa, lo que nosotros somos por naturaleza, María lo es por gracia. Así es. Entonces ahí ya nos llega más clarito esto último que acabas de decir, que Dios nos quiere amar con amor materno y lo hace a través de, pues, a quien dotó de todo lo suyo. Exacto. Bueno, entonces... Ser correspondido igual. Y quiere ser correspondido, exacto. Pero sobre todo ese punto, quiere ser amado con amor de madre. Él no tenía amor de madre. Bueno, en fin. Otra cosa hermosa que vale la pena... También, perdóname que te interrumpa, pero me haces recordar cuando Jesús dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? El oficio de mi mamá, ¿verdad? Nos lo pide a nosotros de alguna manera, ¿no? O sea, que lo amemos, como tú dices, también con amor materno. Sí, nada más que yo no soy mamá de Dios. Bueno. O sea, perdón que lo diga así, pero es que mira, ese ejemplo está bien para dar a entender que la divina voluntad
te pone a la par, o sea, y te mete en ese ambiente de igualdad. Sí. Pero no se nos olviden las misiones, Guille. Sí, bueno, sí te entiendo, perdón, a lo mejor no era el momento de decirlo. O sea, Dios quiere ser amado por María con ese amor materno. Materno, exacto, con el amor de madre. Y nosotros podemos, de alguna manera, participar de ese amor de madre. O sea, puedo tomar de María el amor que ella tiene por su hijo, sí, su hijo Dios, y yo ofrecérselo a Dios. Y ahora yo sé que le estoy ofreciendo a Dios algo que no tenía, sí, que es el amor materno, pero no la misión, la personalidad de madre no la puedo usurpar, ¿no? Sí, no, ya comprendí. Exacto. Y disculpas la interrupción, estoy entendiendo que Dios uno y trino, Jesús, quería ser amado con amor materno. Así es. Con su propio amor materno en María. Puesto en su mamá. Sí, y hablando de Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Así es. Sí, perdón. No hay cuidado, Gui. Entonces, cuando en la mente de Dios, desde toda la eternidad, está presente el pecado original, Guille. Sí. No era plan de Dios el pecado original, pero de todas maneras, o sea, está presente. Entonces, ante la vista del pecado original, Dios ya no puede seguir amando a la criatura. Si entendemos por amor el comunicarse, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, Dios busca una estratagema para poder seguirse comunicando, amando al hombre. Y el único lugar, la única forma que encuentra de poderlo hacer es en la humanidad de su madre. Y entonces deposita todo el amor de él hacia nosotros, lo deposita en María. María es la depositaria de toda la vida divina que Dios quiere darme a mí, para entender también por qué es mi madre. O sea, porque en ella está depositado todo lo que Dios siempre quiso darme a mí. ¿De acuerdo? Y eso está depositado en ella, claro, porque está depositado en Jesús. ¿Sí? Bueno. Sí. Ahora, cuando Dios decide la humanidad de su Hijo, o sea, desde toda la eternidad, en ese mismo instante, Dios tiene que sacar de él todas las vidas que quiere compartirle a toda la humanidad, ¿sí? Vidas que deberían de haber sido vividas por tantos miembros de esta familia humana, y todos depositados en el Hijo, para que Él, o sea, el Hijo, les pudiera dar curso en el momento adecuado. Por lo tanto, o sea, desde ese mismo momento, desde ese instante eterno, el Verbo nos contiene a todos, ¿de acuerdo? Como dijimos hace rato, nos contiene en forma triple, Guille. Nos contiene por creación, nos contiene por redención y nos contiene por santificación. Entonces, a la hora que el Verbo queda en María, queda encarnado en María, y María es destinada a ser madre del Verbo, es como si dijéramos una tontería humana, pero vale la pena. Es como si María dijera, no, yo soy madre de Jesús, pero no del hígado de Jesús. Sí, claro. Estaría raro, ¿no? Claro. Entonces, de la misma forma se oiría si dijera, yo soy madre de Jesús, pero no soy madre de Guillermina. Sí. Porque formamos la misma vida del Verbo. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, en este sentido también es
triple maternidad hacia nosotros. Maternidad por creación, maternidad por redención y maternidad por santificación. ¿De acuerdo? Sí. Entonces ya llevamos, ¿qué? 4 tipos de maternidad, Guille. Por fecundidad divina. Ajá. Por creación. Por redención. Por santificación. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, en vista de que la plenitud de la divina voluntad, de ese acto divino en ella, le iba a dotar de todos los dones y todos los grados de participación de los actos de las criaturas. Por eso es que todo esto fue depositado en ella, ¿sí? Y no solo por tener al Verbo en ella, sino por tener la divina voluntad y el divino querer como vida propia, ¿sí? Sí. Y esto también la convierte forzosamente en Madre nuestra. Así que tenemos muchas razones para tener la seguridad de que María es nuestra Madre. ¿Sí? Sí. Ese es como el punto final de esto, porque es muy largo, es muy difícil seguir hablando de esto sin tener nuevos, no sé, se nos van abriendo caminos y caminos y se va uno disgregando, pero pues el tiempo se cumplió, inexorable. Sí. Pero podríamos seguir hablando de María después.